Están destituidos de la gloria de Dios. Alabado el nombre de Cristo. El camino de Jesús, el pecado, alabado el nombre de Jesús, separa de la presencia de Dios. Alabado el nombre de Cristo. El que está en el pecado, alabado de Jesús, muchas veces, alabado de Jesús, el pecado trae mucha consecuencia. Alabado de Jesús, maldición. Alabado el nombre de Cristo. Muchas veces, en el nombre de Jesús, por el pecado, alabado el nombre de Jesús, hay una maldición. De Jesús por medio, alabando de Jesús, de las personas, alabando de Cristo, que no tienen la esperanza en el Señor, y viene a venir de secuencia, alabando de Jesús, que muchas veces, alabando de Jesús, sus hijos nacen en deformes, nacen cojos, alabando de Jesús, por medio del pecado, de la maldición de Dios. Alabando el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso que el Señor bendito en nombre de Jesús, esta noche el Señor bendito en nombre de Jesús, vino alabando el nombre de Jesús a esta salvación, a esto de Dios en esta calle. El Señor bendito Dios dice que tal nadie quiera que se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación de nuestra alma. Alabando el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso es que el Señor bendito en nombre de Jesús, Cristo vino a la de Jesús a salvar ¿a quién? A los pecadores, alabando de Cristo. El Señor dice que no ha venido por justos, sino por los pecadores. Alabando de Jesús. El que están perdidos en el pecado, en las drogas, alabando de Jesús, en el adulterio, en la fornicación, alabando de Jesús, en tantas cosas que hay en este mundo, alabando de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Este mundo nada ofrece, sino ofrece bendito Dios, hermano. Alaba de Jesús la ira de Dios. En todo el bendito nombre de Jesús que está. Alaba de Jesús el mundo perdido. Alaba el nombre de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que la maldad se multiplica en la tierra. Alaba el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuántas cosas están pasando en estos días? Alaba de Jesús. En estos tiempos. Alaba el nombre de Jesús. Muchas veces alabando de Jesús, se suicidan, se matan, alabando de Jesús. Muchos se quedan, alabando de Jesús. Muchas veces alabando de Jesús pierden sus vidas, matan sus hijos, matan a sus esposas, matan todo, porque el mundo está al revés. Está bendito Dios, hermano, la maldad se multiplica en esta tierra. Alabando el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso dice la palabra de Dios, que en los finales alaban de Jesús. Estamos en los tiempos finales. La palabra dice, bendito el nombre de Jesús, que en los nombre de Jesús la maldad se multiplicará en la tierra. Al nombre de Jesús. Y sabemos por la palabra de Dios que en bendito nombre de Jesús estamos en los últimos tiempos. Alabando el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor muchas veces, alabando el nombre de Jesús, Él viene a salvarnos. Alabando el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Solo bendito el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor, Dios mandó a su Hijo, alabado de Jesús. ¿Para qué? Para rescatarnos del pecado. Alabado el nombre de Cristo como lo único Salvador. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Aquí, bendito el nombre de Jesús, muchas veces la persona, alabando de Jesús, dice, alabando de Jesús, yo tengo mi santito, yo tengo por acá, Él me va a salvar, y comienza a doblar las rodillas, alabando de Jesús, y poner, bendito nombre, con una vela, alabando de Jesús, y que Dios se me va a salvar. Mentira del diablo, bendito nombre de Jesús, el único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo, alabando de Cristo. Cuando alaban al Señor, gloria a Dios. Alabando de Jesús. Lo único que puede salvarnos es el Señor Jesucristo. Por eso Dios lo mandó a su Hijo en esta tierra a morir, alabando de Jesús, por los medios de Jesús, por los pecados, por nosotros. Alabando de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso que la palabra del Señor bendito Dios Cristo, alma de Jesús, vino como un cordero, alabando de Jesús, sin mancha, alabando de Jesús, a morir por nosotros, alabando de Jesús por nosotros, que estamos perdidos, alabando de que hemos estado perdidos, porque hoy estamos salvos por nuestro Señor, por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, alabando de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito el nombre de Jesús. Muchas veces hablando de Jesús, le hablamos a los vecinos, hablando de Jesús decimos,
Mami Jesús, vecino de Cristo te va a salvar. Cristo quiere sanarte. Ya están enfermos. Alabado de Jesús. ¿Qué me va a salvar? Dice. Alabado de Jesús. Yo tengo, bendito Dios, alabado de la Virgen de la Puerta. Yo tengo por ahí, alabado mi estampita. Él me va a salvar. Y no me rodilla. Yo pongo su velita. Alabado de Jesús. Y Él me va a salvar. Mentira del diablo, porque Cristo, bendito nombre de Jesús. Alabado de Jesús. El único puede salvarnos nuestras vidas. Alabado nuestra alma. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Uno solo, bendito el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo murió, alabado y resucitó. ¿Para qué? Alabado el nombre de Jesús. Para sanarnos y salvarnos. Alabamos de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Lo único que Él murió, alabado de Jesús, y derramó su sangre para comprarnos, para bendito Dios, para ser su pueblo. Alabado el nombre de Cristo. Glorificado el nombre de Jesús. Por eso es que cuando nosotros miramos al nombre de Jesús muchas veces en la semana, al nombre de Jesús, la semana santa, y ay Diosito, me dice Jesús, mira cómo Jesús se ponen a llorar, al nombre de Jesús. Momento, lágrimas de cocodrilo, al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Que el pecado no lo dejas. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y cuando comienza a alabar de Jesús, alabando de Jesús a sufrir, alabando de Jesús ahí, alabando de Jesús. ¿Y qué cosa dicen? Alabando de Jesús. Ya no tengo más salvación. Ya no me pueden curar. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabado el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor bendito el nombre de Jesús, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Jesús nos puede ayudar. Él nos puede, bendito Dios, hermano, dando la salvación. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Alabado de Jesús. Tú no me dices, Jesús, no se puede salvar a ti mismo. Uno no se puede salvar. Alabado de Jesús. Solamente de Jesús puede salvar a nuestro Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso en el libro de Timoteo, capítulo 2, alabado de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Capítulo 3, versículo 5. Alabado de Jesús. Dice Dios, dice, nos salvó, no por obra de justicia. Alabado de Jesús. Que nosotros hubiéramos hecho, sino bendito Dios por su misericordia. Alabado el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Por la misericordia de Dios. Por eso es que muchas veces en el nombre de Jesús alcanzamos la salvación por la misericordia de Dios. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra de Dios, hermano, alabando de Jesús. Cuando bendito el nombre de Jesús, vemos la historia, alabando de Jesús, de Noé, alabando de Jesús, la tierra, alabando de Jesús, se multiplicó, alabando de Jesús en la maldad, alabando de Jesús, estaba la tierra corrompida, alabando de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Por eso el bendito nombre de Jesús, tanto la humanidad, Señor bendito nombre de Jesús, le mandó a Noé a predicar la palabra de Dios 120 años, alabado de Jesús, para que la gente se arrepienta, alabado el nombre de Jesús. Pero ninguno, se bendito Dios, se arrepintieron. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Cristo. Él le dijo, bendito el nombre de Jesús, le dijo que prepara el arca para que se salven, alabado el nombre de Jesús. Pero nada entraron en el arca. En estos tiempos, alabado el nombre de Jesús, el arca significa nuestro Señor Jesucristo, alabado el nombre de Jesús. Por eso, bendito el nombre de Jesús, el Señor bendito invitando que entremos en su presencia, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Pero la gente no quiere, no cree, alabado de Jesús, no quieren entrar, alabado el nombre de Cristo. El Señor bendito Dios le dijo a Noé, predica 7 años más por misericordia. Y Noé predicó los 7 años, pero nadie se salvaron. Alabado el nombre de Cristo. Cuando alaban al Señor. En estos tiempos, bendito el nombre de Jesús, el Señor bendito Dios, que estos tiempos, el Señor bendito Dios podría venir, pero el Señor tiene misericordia del pueblo que está en esta tierra, alabado de Jesús, y
y bendito nombre de Jesús intercede por nosotros. A su Padre le dice, déjalo todavía. Alabado de Jesús, que hay que ser un tiempo, se arrepientan, alabado el nombre de Jesús y vengan a la presencia de nosotros. Alabado el nombre de Gloria a Dios. Glorificado el nombre de Jesús. Pero muchas veces alabando de Jesús la gente no quieren alabar de Jesús, no quieren la salvación, pero va a llegar el tiempo alabando de Jesús que van a correr cuando bendito ya la iglesia va a ser levantada, alabando de Jesús ahí va a ser el sufrimiento, ahí van a correr para allá, para acá, alabando de Jesús va a decir Dios sálvame, alabando de Jesús ya no da salvación, alabando de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús, porque bendito el nombre de Jesús, porque la iglesia se fue, se terminó la gracia. Alabado el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es el tiempo, alabado de Jesús, es el tiempo de bendito de salvar, a entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Por eso que el Señor bendito en nombre de Jesús, el bendito Dios hermano nos mandó a nombre de Jesús la salvación. Por eso San Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre y sino por mí, dice la palabra de Gloria a Dios. Dios. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. El camino bendito de Dios es el camino, es el Señor Jesucristo. El camino perfecto, el camino bendito en nombre de Jesús, que no es un camino torcido, es un camino recto, el camino de santidad para poder nosotros entrar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. De Dios, alabando a Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Él es el camino que podemos, bendito Dios, andar en él, alabado el nombre de Jesús. Por eso es un pueblo, alabado de Jesús, andamos en el camino de Dios, alabado el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. El Señor bendito Dios, Padre, Él ya ha preparado la salvación para tu alma, alabado el nombre de Cristo. Y si no lo recibes esta noche, alabado de Jesús, pero no digan más tarde que no me predicaron, no me hablaron, no me han dicho nada, yo no sé. Ya no tiene más excusa. La palabra misma un día te va a juzgar, alabado el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso dice bendito el nombre de Jesús, que ha preparado tu salvación. Dijo de tal manera, Dios amó al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo el que crea no se pierdan, mas tengan vida eterna. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. El único bendito Dios se mandó a su Hijo a morir por nosotros, por toda la humanidad. Glorificado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Alabado el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Cristo, bendito el nombre de Jesús, hermano. Él es lo único que nos puede salvar, perdonar nuestros pecados. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. También Cristo bendito Dios padeció, dijo una sola vez. Al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús por los pecados, el justo por los injustos, para el nombre de Jesús librarnos. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? El Señor murió una sola vez. Muchas veces lo tienen por bendito Dios, que el Señor bendito Dios muere tantas veces. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Y Él dice la palabra de Dios que Él murió y resucitó y ahora está vivo. Ahí está al lado de nosotros. Ahí se está mirando. Él te está examinando. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso en el nombre de Jesús es tiempo de la salvación, antes que se termine la gracia. El Señor bendito Dios dice en la palabra de Dios que se arrepienta cuando bendito de Jesús. Cuando Juan Bautista habló bendito de Jesús abriendo el camino, el Señor le dijo: arrepentíos y creer en el Evangelio. Alabado el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Él sabía, alabado de Jesús, detrás de él venía Jesús, el más poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino bendito Dios bautizando con el fuego del Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso que bendito el nombre de Jesús es tiempo de la salvación. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Muchas veces alabamos de Jesús.
Muchas veces son probados, muchas veces, bendito nombre de Jesús, hermano. Alabado nombre de Jesús. Tiene bendito Dios, hermano. Alabado nombre de Jesús. Tienen problemas. Alabado nombre de Jesús en sus hogares. Alabado nombre de Jesús. Había una persona, bendito nombre de Jesús, hermano, que tenía tribulación, tenía bendito nombre de Jesús. Ya no quería ya sufrir más. Alabado de Jesús. Y le dijo al pastor, alabado nombre de Jesús, ya no quiero sufrir ya. Alabado nombre de Jesús. Ya no quiere pasar pruebas, no quiere pasar luchas. Alabado nombre de Jesús. Y un pastor le dijo, alabado nombre de Jesús, le dijo, entonces voy a orar porque el Señor te lleve. No, yo también no me quiero ir. Alabado nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, bendito nombre de Jesús. Él te puede ayudar. Él te puede ayudar, hermano. Alabado de Jesús, vecinos, alabado de Jesús, esta noche el Señor te puede ayudar. Alabado el nombre de Jesús. El bendito nombre de Jesús, te lleva el nombre de Jesús. ¿De qué? De llevar el Dios de los afanes de esta vida. Alabado de Jesús. Muchas veces la persona para afanado en esta vida. Este mundo nada ofrece, alabado de Jesús. Este mundo bendito Dios perdido, alabado de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Nada ofrece este mundo. El que bendito Dios ofrece vanidades. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Por eso bendito nombre de Jesús le dijo al Señor, bendito nombre de Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dijo el Señor. Alabado el nombre de Jesús, llevad mi yugo y ligera mi carga. Alabado el nombre de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. El Señor invitando, alabado de Jesús, que vengan a Él. La invitación, alabado de Jesús, que el Señor nos llama esta noche, alabado de Jesús, para que todos se sean salvos, alabado de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso la palabra de Dios nos habla, alabado de Jesús, hermano, alabado de Jesús. En estos tiempos, alabado de Jesús, tenemos muchas veces el cristiano, nosotros que llevamos la palabra de Dios, hay tribulaciones, hay angustia, pero tenemos que enfrentar al nombre de Jesús de Cristo, porque dice la palabra de Dios que el nombre de Jesús no puede, al nombre de Jesús, tentar más o destruirnos viciosos, porque el Señor nos da la salida. Alabado el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? También bendito nombre de Jesús, hay que tener valor. Alabado el nombre de Jesús. Hay que tener el bendito nombre de Jesús valor para poder bendito Dios seguir. Por eso dice la palabra de Dios. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Alabado el nombre de Jesús. Cuánto alaban al Señor. Que ese nombre de Jesús. No temas, hijo bendito, no desmayes, porque bendito Dios Jehová, tu Dios estará contigo donde quieras que tú vayas. Alabado el nombre de Jesús. Eso también nos habla para nosotros, hermanos. Hay que esforzarnos, hay que estar bendito en nombre de Jesús. Cada día esforzarnos para poder entrar en el reino de Dios. El reino de Dios, bendito Dios, hermano, no es bendito un camino de rosa, alabado de Jesús. No es bendito, es un camino fácil. Muchas veces, alabado de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Muchas veces venimos de Jesús, hermano, no tenemos experiencia, pero bendito Dios, para el Señor, bendito el nombre de Jesús, nos pone muchas veces para nosotros aprender más. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. En la vida espiritual, alabado de Jesús, que sabe nosotros estamos dormidos, alabado de Jesús, pero Cristo ha venido de Jesús para aprender, para firmarnos, para madurar. Tenemos que pasar muchas cosas, alabado de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Yo no tenía muchas veces experiencia, bendito de Jesús, pero ahora bendito yo que lo estoy viendo en estos tiempos, alabado de Jesús, hermano, para por nosotros aprender, porque el diablo no está, bendito Dios, el cristiano puede estar dormido, pero el diablo no está dormido. El diablo, bendito nombre de Jesús, comienza a meter, ¿en qué? Alabando de Jesús, en los corazones, alabando de Jesús, ¿en qué? En las revistas, en las televisiones, en las novelas, alabando el nombre de Jesús. El cristiano puede estar dormido, pero el diablo no está dormido. Y comienza también a meter en tu corazón. Alabado el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Por eso, bendito Dios, es el tiempo, hermano, que nosotros tenemos que esforzarnos, ser valientes, guerreros. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor?
Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabar el nombre de Jesús. Por eso muchas veces alabando de Jesús, hermano. Alabando de Jesús. Vemos por la palabra de Dios, hermano. Cuando bendito el nombre de Jesús, el Señor va a venir a levantar su iglesia, su pueblo. Alabando el nombre de Jesús. La Biblia nos revela. Así como cuando el nombre de Jesús, como los días de Noé que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Alabando de Jesús. Pero bendito el nombre de Jesús. Así también va a venir el día del Hijo del Hombre. A muchos le ven festejándose, borrachándose, alabando el nombre de Jesús, haciendo muchas cosas en esta tierra, en el pecado, alabando el nombre de Jesús. Pero cuando Cristo levanta a su pueblo, alabando el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito el nombre de Jesús. Es tiempo, bendito Dios, hermanos, es tiempo, vecinos, alabando el nombre de Jesús. Basta ya, alabando el nombre de Jesús, que predicamos el pecado. Alabando de Jesús. Muchas veces drogadito por el nombre de Jesús, ayer me encontré por el nombre de Jesús, me dijo ya no tengo salvación, por el nombre de Jesús, porque mi cuerpo ya está temblando, alabado el nombre de Cristo. Pero Cristo te puede salvar, tu alma, tu cuerpo está temblando, pero tu alma necesita de Cristo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Su alma, en su cuerpo se vuelve polvo, dice la palabra de Dios, se vuelve tierra, pero su alma que lo necesita al Señor. Glorificado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Estos tiempos, hermano, muchas veces da bendito de Jesús que pensar. Alabado de Jesús. Muchas veces la madre de Jesús, hermano, y sus hijos, bendito Dios, hermanos, perdidos. Y sus madres en la borrachera. Sus hijos, bendito Dios, de comer. Alabamos de Jesús. Y ellos perdidos en las drogas. Alabamos de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice la palabra del Señor. No hay que temer la muerte. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto tienen, alabado de Jesús? ¿Cuánto tienen miedo a la muerte? Alabado el nombre de Jesús. No hay que temer la muerte. El que está asegurado en Cristo no tiene la muerte, porque nosotros vamos a descansar. Alabamos de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso dijo el Señor, bendito el nombre de Jesús, aunque vaya de sombra de muerte, no temeré de mal alguno, porque bendito Dios, tú estarás, amén, Jesús, conmigo. El Señor está con tu pueblo. El Señor está con nosotros, hermano. No hay que temer, no hay que tener miedo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Así como me está contando al amado de Jesús, el hermano Miguel, alabado de Jesús, que se va estando en mi hogar. Alabado de Jesús. Muchas veces el diablo, bendito Dios, es para tenerle miedo, pero no hay que tenerle miedo. Alabado de Jesús. Seguimos siempre porque tenemos un Cristo poderoso que está alrededor de nosotros, hermano. Alabado el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero si uno le tiene miedo a ese Dios, se empodera más de nosotros, hermano. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito el nombre de Jesús. Hay que batallar. Hay que luchar. Alabado de Jesús. El Evangelio, bendito Dios, hermano, no es fácil. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? El Señor, bendito el nombre de Jesús, quiere que bendito Dios, hermano, que nosotros, el Señor manda para experimentar nosotros, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito el nombre de Jesús. Por eso que muchas veces al nombre de Jesús, el enemigo, bendito Dios, hermano, él está como león rugiente, dice, buscando a quien devorar.